¿Cómo está? Muchísimas gracias de compartir con nosotros estos temas bíblicos. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la Biblia. Vamos a hacer un resumen histórico simple de lo que es las traducciones y de lo que nos ha llegado a nosotros como el canon bíblico. La palabra Biblia viene del vocablo biblos, que asimismo deriva de biblium, palabra griega que significa libros o compendio de libros, por ser una recopilación de varios libros en sí mismo, como una verdadera enciclopedia, teniendo dos pactos o alianzas que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento: un pacto hecho por Dios y el pueblo de Israel, y el segundo hecho por Dios en Jesucristo su Hijo. Contienen 66 libros inspirados por Dios, traducidos a 2300 idiomas, escrita por diferentes hombres, y fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el año 900 a.C. y 100 después de Cristo. La primera recopilación de la palabra de Dios fue hecha por 70 hombres en Antioquía, y tradujeron los libros del Antiguo Testamento al idioma griego, llamada la Septuaginta o la Biblia de los 70. Luego Jerónimo, en el año 405 después de Cristo, tradujo la palabra de Dios del griego al latín, llamada la Vulgata Latina. En el año 1534, Lutero traduce la Biblia al alemán, creando toda una reforma ante el dominio de la Iglesia Católica Romana, la cual prohibía tener y leer textos bíblicos que no fueran en latín. Luego, Casiodoro de Reina, en el año 1569, en Basilea, Suiza, traduce la Biblia del latín al español, con un dibujo impreso en su cubierta de un oso comiendo miel, por lo cual se le llama la Biblia del oso. En Ámsterdam, Holanda, en el año 1602, Cipriano de Valera hace una revisión de los escritos de Reina y recopila su versión Reina Valera, cuya impresión en su portada era dos hombres junto a un árbol. Uno de ellos vierte agua en un cántaro, lo que dio pie a su nombre, la Biblia del Cántaro. En el año 1611 se traduce la Biblia al inglés, llamada la Biblia del Rey, o también se le llama The Bible and King, sería King James, que para nosotros en español sería el Rey Jaime. Esta traducción ya no contiene los libros deuterocanónicos o apócrifos, sino los protocanónicos. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dice: los libros protocanónicos, o primeros en el canon, o regla doctrinal, son los escritos recibidos por hombres inspirados por Dios. Estos libros protocanónicos son libros que se sabían su procedencia, sus escritores, por decirte el Pentateuco, los profetas, o sea, tenían domicilio conocido. Entonces fueron directos para ser inspirados o reconocidos como inspirados y puestos en el canon bíblico. A esto se le llama protocanónicos, que son los primeros en ponerlos en el canon. Proto, primero. Ahora, los libros deuterocanónicos o segundos en el canon, o para ser puestos en el canon, para ser introducidos en el canon bíblico, los cuales no son inspirados por Dios, que podrían ser utilizados como relatos históricos de buena fuente. Los libros son llamados, estos deuterocanónicos, Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la Carta de Jeremías, Oración de Manasés, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y adiciones
adiciones a los libros bíblicos de Esther y Daniel. Ahora, los deuterocanónicos se les llama deuterocanónicos. Deuto es segundo. Canónicos para ser introducidos al canon. Deuterocanónicos. Si usted se recuerda en Deuteronomio, Deutero es segundo, es la segunda ley. Primero está Levíticos y Deuteronomio es una segunda ley o una revisión o exponer la segunda ley un poco más ya detallada. Deuteronomio, segunda ley. Deuterocanónicos, segundo en ser incluidos en el canon. Ahora, muchos de estos libros fueron escritos en el año 400 de silencio, es decir, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. En esos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchos de estos libros fueron escritos. Por eso se le llaman libros históricos, que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero sí fueron incluidos en los relatos canónicos, sobre todo por la Iglesia romana. Dice, los cuales al parecer fueron escritos dentro de los 400 años desde Malaquías hasta Juan el Bautista, o si prefiere entre el Antiguo y Nuevo Testamento, o entre los 400 años de silencio. Los libros apócrifos, o falsos o ocultos, son libros que no se sabe su origen y fueron descartados por estar muy lejos de los tiempos del relato dicho y no aportan en la profundidad del relato histórico. Si bien es cierto, los deuterocanónicos se sabían quiénes los escribieron y por las fechas que tenían dadas no había ningún problema. Simplemente no fueron incluidos porque no eran inspirados por el Espíritu Santo, sino que tan solo eran libros históricos. Ahora, los apócrifos o libros ocultos o falsos, ni siquiera se sabe su origen, sus escritores. Por eso que no fueron ni siquiera puestos ni pensados ponerlos en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no tenían, como llamarlo de alguna forma, domicilio conocido. No se sabe quién los escribió, por qué los escribió y cuándo los escribió. La Biblia no tenía comas, puntos, capítulos, versículos o encabezados. El mérito de hacer esta división de toda la Biblia en capítulos tal cual la tenemos actualmente corresponde a Esteban Langton, futuro arzobispo de Canterbury, Inglaterra, en 1220. O sea, desde tan solo del 1220 nosotros tenemos los capítulos para ser dirigidos mejor en la escritura. Roberto Stefano publicó en 1551 el uso de los versículos en toda la Biblia, sistema que con el tiempo se impuso en todo el mundo. Claro, entonces ya desde el año 1551 tendríamos capítulos y versículos que nosotros más usamos. Es muy fácil usar esto. Alguien diría, mire, busque en Hechos capítulo 5 versículo 2. Perfectamente podríamos llegar ahí. No fue fácil traducir la Biblia a tantos idiomas y de tiempo en tiempo es necesario hacer revisiones porque algunas palabras ya no significan lo mismo al tiempo de escribir o necesitan ser ajustadas para su mejor comprensión. De tiempo en tiempo hay que hacer revisiones. De hecho, hace algunas semanas fuimos invitados para participar en una reunión en el Hotel Fundador, donde se exponía la nueva traducción de una revisión, ¿cierto? Más que traducción, una revisión de la versión Reina Valera 1909. Es decir, que en estos próximos tiempos que vienen va a salir una nueva revisión, pero curiosamente no se hizo de la 1960, sino que se hizo de la 1909. Así que ya estamos próximos a recibir una revisión lo más ajustada a derecho a lo que es nuestra forma de hablar, por lo menos para nosotros los latinos. La Reina Valera ha tenido varias traducciones y revisiones. Una de las más recurrentes son la Biblia de Sío de Felipe de 1821 o la de Félix Torres Amat de 1823
o la de 1909, o la Biblia de Estudios Thomson, o la Biblia de referencias Scofield, y por supuesto la más usada por el pueblo latino, la versión Reina Valera 1960. Para hacer una revisión bíblica y permitir la comprensión más fluida sin perder el sentido de lo escrito, aplicando técnicas de comprensión como son las equivalencias dinámicas, funcionales e informativas, adecuando y no añadiendo a la palabra de Dios. En eso hay que tener sumo cuidado. Todos los biblistas, todas estas personas que hacen revisiones, las sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblicas Unidas, la Sociedad Bíblica Trinitaria, todas estas entidades tienen mucho cuidado con ese punto, de no añadir a la palabra, sino que ajustarla a derecho lingüístico para su mejor y mayor comprensión. Para saber qué palabras estaban insertas en los originales, se pusieron cursivas en letra itálica para su mejor comprensión y lectura. Las primeras impresiones fueron en letra romana o cuadrada, las cuales ocupaban más espacio en el texto. En el tiempo se comenzaron a ocupar letras inclinadas hacia la derecha en forma minúscula, llamadas letras itálicas, dando mayor rapidez a la escritura y con menos espacio en cada frase. Estas palabras auxiliares se ocupan en algunas versiones bíblicas como son la 1909, para diferenciar las palabras que fueron puestas en el párrafo original y cuáles ya estaban en los originales, pasando el tiempo fueron incluidas en el párrafo completo. Sí, la Biblia fue escrita por Gutenberg con letras cuadradas, a lo que alguien le llamaría letras romanas, lo cual también hacía una Biblia muy grande, casi del porte de esta hoja. Lo que sucedió es que cuando se traducía la escritura, habían palabras que había que auxiliarlas para que sonara mejor en el contexto y se leyeran y se escucharan mejor. Entonces, ¿qué sucedió? Como todas las letras eran cuadradas, para que se supiera cuáles eran las cursivas o las palabras adicionadas o las palabras auxiliares, esas cursivas se escribían con letras itálicas, que eran letras en minúscula, giradas, inclinadas hacia la derecha, para que se supiera cuáles eran las palabras que venían originales al texto y cuáles eran las que eran cursivas, que se ponían para que se leyera y se escuchara mejor. Esto se hace porque algunos idiomas no tienen palabras que unan las oraciones. Dicen que el idioma español o castellano, el español porque viene de España y castellano porque el idioma nació en Castilla, es muy rico en su esencia y tiene muchos sinónimos, pero muchos países o traducciones no tienen estos sinónimos o no tienen muchas aplicaciones verbales, para lo cual se necesitaban por obligación poner cursivas. Un ejemplo burdo pero sencillo es que podamos escuchar a Tarzán presentándose a su amada Jane. Sería algo así como lo siguiente: yo, Tarzán, tú, Jane. Así hablaría Tarzán, ¿cierto? Por lo tanto, las cursivas itálicas sirven como auxiliares para que la oración sea más entendible y fácil de leer. En este caso, las cursivas itálicas en el párrafo serían las cursivas serían soy y eres. Eso se añade al texto como cursivas y con letras itálicas giradas para que suene mejor el pasaje. Entonces la palabra soy y la palabra eres
se pondrían en el texto como cursivas. Y sonaría de la siguiente manera ahora: yo soy Tarzán, tú eres Jane. Ahora, para que se supiera cuáles eran los originales y las no ocupar la palabra añadiduras, pero sí los auxiliares. Si usted ve libros bíblicos, llamémoslo, ¿cierto?, y ve palabras que están giradas y están en minúsculas, esas son cursivas y en letras itálicas. Es decir, se pusieron como auxiliares para que se leyera mejor el texto. Esta forma lingüística se encuentra en varios pasajes de la Biblia, como son los ejemplos. Juan 21. La palabra día en Juan 21 está puesta en itálica para dar a entender que es un auxiliar. En Juan capítulo 6, versículo 71, la palabra hijo fue puesta como auxiliar, ¿cierto?, como cursiva en letra itálica. En Juan capítulo 9, verso 1, la palabra Jesús fue puesta también como cursiva. Juan 9:33, la palabra venido también se encuentra con cursivas en letra itálica para dar a entender que no estaba en el texto original. Ahora, note que muchas versiones ya la adaptaron al texto original. La versión 1909 tiene bastantes cursivas, pero por decir, la Biblia Thompson, la que yo uso, no tiene cursivas, sino que ya fue incorporado al texto como si fuera original. ¿Por qué? Porque suena correcto con estas, no digo añadiduras, sino que auxiliares. Pero me parece que la versión 1909 que viene ahora, le van a poner las cursivas para que se supiera cuáles eran los originales y cuáles eran los textos auxiliares. Es importante adecuar y no añadir, porque el que le añada a la palabra de Dios será culpado de condenación eterna. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tiene que haber revisiones, y oramos por aquellos que hacen estas revisiones. En el sitio de Facebook llamado Hablemos de la Biblia, hemos puesto una foto de un pasaje bíblico que se encuentra en la versión bíblica de Valera de 1602, fotografiado el Salmo 23. Lo invito a que lo lea. Se va a dar cuenta que existen diferencias, quizás no son grandes, pero sí son diferencias puntuales de lingüística. Se va a dar cuenta de que el párrafo escrito tiene una F en vez de S. Por decir, no dice pastos, sino que dice hierbas, y así algunas diferencias, pero sobre todo el punto de la F y la S. Si dijera pastos, diría paftos. Es porque es un español, un castellano antiguo. Por eso es necesaria las traducciones. Oremos por los hermanos que Dios llama para ser parte de las nuevas revisiones bíblicas y no perder la pureza y lo original de su palabra para la iglesia y los países que aún no tienen la Biblia en su propio idioma nativo. Hay muchas lenguas, muchos idiomas aún que no tienen la Biblia en su propio idioma. Es por eso es importante que nosotros estemos orando por aquellos hermanos que traducen la escritura. Esto es re importante, hermano.
Nosotros en Latinoamérica tenemos, no sé, la Thompson, que es la que yo uso, tenemos la Scofield, la 1909, podemos tener información sobre libros como la de Félix Torres Amat del 1823, Cío de Felipe de 1821. Podemos ir a recopilar información, pero hay países que no la tienen, hermano. Y oremos por los concilios, oremos por las fraternidades, llamémoslo así, bíblicas, como son las sociedades bíblicas, para traducir la escritura a diferentes lenguas, pueblos y costumbres. Existen dos formas de poder traducir la escritura, conforme a la visión que se tenga de la situación. Porque cuando uno dice, no, mira, a mí me interesa una Biblia lo más pura posible, lo más pura, ojalá fuera la Septuaginta, la traducción de los 70, o fuera la de Jerónimo, ¿cierto? Una traducción lo más pura hacia el griego, o la más pura del griego al latín, y ojalá lo más pura del latín al español. Pues bien, ahí nos vamos a encontrar con un problema los traductores, porque ¿qué visión se usa para traducir la escritura o para revisar la escritura, hacer las traducciones? ¿En qué? ¿Nos abocamos a la letra, a la palabra o al sentir de la palabra? Porque si nos abocamos a la escritura misma, a la palabra, nos vamos a encontrar con un problema a futuro. Como lo decía yo en un momento, cuando alguien dice yo Tarzan, tú Jane, ahí faltan cursivas, ahí faltan palabras que no son añadidas, pero sí son auxiliares. Por lo tanto, no es fácil traducir la escritura. No es fácil poder traducir de un idioma que no tiene cursivas. Hay países, por decirte, el chino, el árabe, el hindú, son países que su habla para nosotros es muy diferente. Es por eso que Dios tiene que tomar siervos para poder hacer esas traducciones y no perder la riqueza espiritual de la letra. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que orar por aquellos hermanos que Dios ha llamado para hacer revisiones y hacer traducciones de la escritura, porque este libro eterno nunca va a desaparecer. Incluso más, este libro ya lleva 2300 formas de lengua, y va a seguir creciendo, porque este libro lo ha tratado de exterminar muchas personas en la tierra, pero este libro seguirá siendo el gran libro de la vida, porque las palabras son vida y son eternas. Así que, hermanos, los invito a que podamos orar sobre esto. Y pregúntale a su pastor, pregúntale a su maestro sobre el tema de los protocanónicos, deuterocanónicos, apócrifos, las letras itálicas, las cursivas. Interioricémonos en la escritura y que ésta sea vida y vida eterna en nuestros corazones, que realmente sea la lumbrera de nuestro camino. Hermanos, no se quede tan solo con una versión de la Biblia. Si puede usted buscar otras versiones, no se quede tan solo con la Scofield, con la Reina Valera 1960 o con la Thompson. Si fuera posible escudriñar la escritura en todos los idiomas, en todas las instancias de los tiempos. Si usted tiene una versión del Oso, una versión Valera, una versión Reina, busque por internet, haga las comparaciones, vean los griegos en el hebreo, introduzcámonos en la escritura, porque ella nos da vida y vida en abundancia. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga.